Segunda economía del mundo, nos referimos a China y su mayor peso diario, no solo en la economía, sino en la cultura occidental, lleva a universidades como por ejemplo la Tomás Moro a poner en el mercado, dar la posibilidad a los estudiantes de analizar al detalle la cultura y la filosofía china. Está con todos ustedes Felipe de Basa Navalpotro, director y profesor del curso sobre cultura china de esta universidad de la Tomás Moro. Don Felipe, buenas tardes. Muy buenas tardes. El curso se celebra la próxima semana, lo celebran Efectivamente, ustedes, ¿no? Comenzamos el martes 20 y terminamos el lunes 26 de marzo. ¿Por qué interesa la cultura china? ¿Tiene algo que ver el hecho de que sea la segunda economía del mundo o no? ¿Va más allá? Indudablemente. En España prácticamente los que han estudiado historia en años anteriores veían cómo apenas se abordaba la cuestión de Asia y mucho menos la cuestión de China o de India. Por eso es importante ahora todas aquellas personas que tienen pensado o que piensan lo que usted acaba de decir, China, país del presente, China, país de las oportunidades, que conozcan algo más de la cultura, algo más de la historia, de la tradición, del arte. Por una sencilla razón muy importante. Uno no puede ir a China pensando solo en hacer negocios como los hace a la europea o a la norteamericana. Uno tiene que avanzar mucho en el conocimiento de su cultura, de sus instituciones, de su tradición, de su filosofía, para poder entenderse bien con los chinos. Claro, dicen que con el chino cuesta negociar. Es muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados en Europa a hacer los contratos vía fax, vía correo electrónico, por teléfono, pero cuando uno se sienta a negociar con empresas chinas, ve que lo más importante es que los chinos quieren ponernos cara a los interlocutores españoles. Por ejemplo, las empresas españolas lo están haciendo muy bien. Una empresa española, como es el caso de Alsa, ha sido la que les ha convencido a los chinos que los autobuses tienen que salir a las horas que se fijan, porque hasta que Alsa llegó a China, los autobuses salían de las ciudades cuando se llenaban simple y llanamente de personas. Es decir, ellos, es una filosofía prácticamente taoísta, adaptan, no adoptan. Por eso es importante que ellos conozcan nuestras costumbres y nosotros conozcamos las de ellos. Lo que llama la atención de China, lo que nos llama la atención desde Occidente, es que un país que además acaba esta semana la cumbre del Partido Comunista, un partido que se define un país que se define como comunista, sea tan capitalista, o cada día más. Bien, precisamente por eso es interesante acudir a este curso y precisamente por eso hay que abordar las peculiaridades chinas desde su propio sistema. El Partido Comunista de China actúa en base al socialismo con, como he dicho, con peculiares o particularidades chinas. No se parece en nada a la antigua Unión Soviética, ni es una república soviética. Es decir, el Partido Comunista chino hoy en día actúa como una cámara de comercio. En el Partido Comunista chino, cada año cuando se producen las asambleas del pueblo o cada 5 años cuando se producen los congresos, participan del orden de unos 70-80 millones de afiliados. Fíjense que estamos hablando de una población ciertamente importante. Es verdad que no hay una democracia plena, no hay una democracia a la occidental, pero van haciendo sus experimentos. A nivel local ya hay municipios donde los ciudadanos pueden elegir a los alcaldes, donde los ciudadanos pueden elegir a los secretarios generales del Partido Comunista. Y eso hay que conocerlo, porque para hacer negocios con China, insisto, si una persona quiere trabajar en China o simplemente es aficionada a su cultura, pues tiene que ahondar en muchas perspectivas. Por eso es un curso transversal, es un curso único. Ahora mismo no hay cursos en otras universidades como este que aborde aspectos tan diferentes y tan interesantes: la gastronomía, la filosofía, el arte, la arquitectura. A ver, sobre arte, sobre arquitectura, sobre filosofía, ¿qué no conocemos de China? Pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya hay estudios de arquitectos chinos que están proyectando viviendas para ellos conforme a sus reglas de Feng Shui, porque a los chinos les gusta vivir en nuestro país, en chalets o en viviendas como lo hacemos los demás, pero probablemente ordenadas en base a sus costumbres. Luego, un arquitecto que esté interesado en trabajar con chinos o en trabajar en China, pues si no aborda estas perspectivas va a tener muy difícil comercializar su producto. Claro, de los chinos no sé si, bueno, pues como sucede con todos los países fuera, que a veces nos quedamos con los simples tópicos, ¿no? Estamos hablando aquí de una cultura milenaria que ha pasado por, bueno, pues por todo tipo de
de vivencias económicas también, ¿no? Aunque ahora esté volviendo a esa instauración del capitalismo en medio de un partido comunista. Y de vicisitudes, efectivamente. Como decía Bill Clinton cuando le preguntaba ¿qué piensa usted sobre el presidente Hu Jintao? Decía, ¿cómo voy a hablar mal de mi banquero? China se ha vuelto el banquero del mundo. Londres tiene problemas para restaurar su famosa torre del reloj del Parlamento, el Big Ben, y algún diputado ya ha propuesto que sean los chinos los que puedan restaurar ese reloj. Insisto, no se puede hablar de una sociedad, como decía usted, tan compleja, tan milenaria, tan grande, sin un conocimiento transversal de todas las materias. Por eso, insisto, este curso es único, es un curso importante y que sirve desde para las personas que quieren únicamente acercarse a la filosofía, a la manera de pensar, para las personas que quieren trabajar en compañías españolas en China, para las personas que tienen pensado directamente emigrar a China por la situación económica de nuestro país, es un curso que abre muchas miras. Bueno, pues con la ayuda de la Universidad Tomás Moro, ese curso que se celebra la próxima semana, Felipe de Bassana Volporto, director y profesor del curso sobre cultura china, que vaya bien el curso la próxima semana, por allí nos pasaremos y atenderemos a lo que ustedes nos expliquen. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Esto es Cierre de Mercados, China, la bolsa, las tortillas de patata. ¿Y qué dirá María Blanco de la Sociedad Carmen sobre tortilla de patatas? Pues enseguida lo vamos a saber.